Fue una noche de otoño, fría y envuelta en una densa niebla que parecía devorar las luces de la ciudad. Salí tarde de la oficina, con la mente abrumada por informes y plazos que cumplir. Necesitaba llegar a casa y desconectar, así que decidí tomar un taxi para evitar el largo trayecto en transporte público. Caminé hacia una calle lateral donde solían pasar taxis incluso a esas horas tardías. La niebla amortiguaba los sonidos y desvanecía los colores, creando una atmósfera irreal y lúgubre. Fue entonces cuando vi el taxi, un viejo sedán negro que parecía haber salido de otra era. Las luces traseras titilaban débilmente, como las llamas agonizantes de un espectro abandonado. ¡Taxi!, exclamé alzando la mano y esperando que el conductor me viera. El vehículo se detuvo con un chirrido agudo de frenos. Me acerqué y abrí la puerta trasera. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz del tablero y un par de faroles en el techo. «¿A dónde te llevo?», preguntó una voz grave desde el asiento del conductor. «A la calle 23, por favor», respondí, tratando de ver al conductor a través del espejo retrovisor, pero solo veía una sombra borrosa. El taxi avanzó por las calles casi desiertas, sumergiéndose aún más en la espesa niebla que envolvía la ciudad. El silencio dentro del auto era incómodo, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el crujido ocasional de los asientos de cuero desgastados. «¿Cómo está la noche?», intenté romper el hielo, deseando aliviar la tensión que se había instalado en el pequeño habitáculo. No hubo respuesta. Miré de nuevo hacia el espejo retrovisor, pero el conductor seguía siendo solo una silueta oscura, inexpresiva. «¿Está bien?», insistí, comenzando a sentirme incómodo por la falta de respuesta. El taxi giró por una calle menos transitada, alejándose aún más del centro de la ciudad. Mis músculos se tensaron involuntariamente, mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Empecé a preguntarme si había cometido un error al subir a este taxi, si tal vez habría sido mejor esperar uno más moderno y con un conductor más comunicativo. El tiempo pareció detenerse mientras avanzábamos en medio de la niebla espesa. De repente, el taxi se detuvo bruscamente. Miré hacia afuera, pero no había señales de ningún obstáculo en la calle vacía. «¿Qué pasa?», pregunté con nerviosismo. No hubo respuesta. El silencio se hizo aún más ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba la posibilidad de salir y continuar a pie, pero algo me detuvo. La niebla se había vuelto aún más densa, envolviendo el taxi como una sábana fantasmal. Entonces, el taxi comenzó a moverse de nuevo, pero no en la dirección a la que había pedido ir. Me di cuenta de que estábamos retrocediendo por la misma calle por la que habíamos venido. El corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, mientras la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. «Oye, esto no es el camino que pedí», exclamé. Mi voz temblorosa reflejaba mi creciente preocupación. El taxi continuó retrocediendo en silencio, ignorando mis demandas. Los edificios y las calles que habíamos pasado anteriormente comenzaron a deslizarse a través de las ventanas traseras. Intenté abrir la puerta, pero parecía estar atascada. «Por favor, detente. Déjame salir», grité golpeando la ventanilla con desesperación. Ninguna respuesta. El taxi seguía retrocediendo a través de la niebla, como si estuviéramos en un bucle infinito, condenados a recorrer la misma ruta una y otra vez. La idea de que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla se apoderó de mi mente, haciéndome sentir impotente y a merced de fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero, algo que antes no había visto.
una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Era como la sombra de un pasajero que no estaba allí cuando subí al taxi. Un escalofrío de terror recorrió mi espina dorsal mientras me enfrentaba a la realidad de que no estaba solo en este viaje macabro. ¿Quién está ahí?, balbuceé, sintiendo que mi voz se quebraba. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró por el miedo. El taxi seguía avanzando en reversa, sumiéndome más profundamente en una pesadilla de la que no podía despertar. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse en la distancia, mientras la niebla se cerraba alrededor del taxi como una trampa mortal. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo donde las reglas de la realidad no se aplicaban. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no había forma de escapar, que estaba a merced de este taxi fantasma y su conductor invisible. Mis pensamientos se volvieron confusos y desesperados mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la oscuridad aplastante que me rodeaba. Entonces, de repente, el taxi se detuvo de nuevo. La figura en el asiento trasero desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Miré a mi alrededor, jadeando por aire fresco y buscando desesperadamente algún indicio de dónde estaba. Para mi alivio y horror, me di cuenta de que estábamos de vuelta en el lugar donde originalmente había subido al taxi. Las luces de la calle parpadeaban débilmente a través de la niebla disipada. El motor del taxi seguía zumbando suavemente como si nada hubiera ocurrido. «¡Déjame salir!», exigí, tratando de abrir la puerta con más fuerza esta vez. La puerta se abrió sin resistencia. Me apresuré a salir, temblando y jadeando, sintiendo como si hubiera escapado por poco de las garras de algo que no podía comprender. El taxi permaneció allí, inmóvil y ominoso en la noche, como si estuviera esperando a su próximo pasajero. Corrí lejos de ese lugar, dejando atrás la escena de mi terrible experiencia. No pude evitar mirar hacia atrás una última vez y, en la niebla que se disipaba, juré ver una sombra en el asiento del conductor, observándome con ojos invisibles, pero penetrantes. Desde esa noche, he evitado tomar taxis en medio de la niebla. Cada vez que veo uno similar, mi corazón se acelera y una sensación de pánico se apodera de mí. Nunca he podido explicar lo que sucedió esa noche, pero una cosa es segura: el taxi y su conductor no eran de este mundo. Años después, la curiosidad me llevó a investigar más sobre ese taxi. Busqué la matrícula en internet y encontré una historia escalofriante. Resultó que el taxi pertenecía a un antiguo taxista local, conocido por ser amable pero reservado. Sin embargo, años atrás, había desaparecido en una noche de niebla espesa, junto con su taxi. Nunca encontraron su cuerpo ni el vehículo, que parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Entonces entendí. El taxi en el que subí esa noche era el mismo que había desaparecido años atrás, con su conductor aún buscando completar su último viaje en las noches de niebla, atrapado en un ciclo eterno de angustia y soledad. Recordar esa experiencia me hace preguntarme si algunos misterios deben permanecer sin resolver, dejando a la imaginación humana llenar los vacíos con temor y asombro. Esa noche cambió mi vida para siempre, dejándome con una sensación de inquietud cada vez que la niebla cubre la ciudad. Puede que nunca sepa la verdad completa detrás de aquel taxi fantasma, pero una cosa es segura: algunas experiencias nos recuerdan que hay límites en nuestro entendimiento del mundo y que lo desconocido puede acechar en cualquier esquina,
esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para cruzar su camino.